Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal en Instagram o a la cuenta en Facebook de Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra, administro el blog y canal Papá Lector. Y hoy es un día genial porque tengo de invitada a una escritora cuyo libro se llama Mosca Puberta y tuve oportunidad de leer en los días recientes. Y ella es María Velasco. María, muchísimas gracias por este tiempo. Bienvenida a este espacio y pues un gustazo platicar con usted. Hola, muchas gracias. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Perfecto, muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a estar platicando sobre su libro más reciente, Mosca Puberta. Está editado por Gracia Ediciones bajo su sello infantil Feliz. Por acá es un libro en pastadura, pero bueno, ahorita platicamos un poquito más sobre el libro. Pero como ya es costumbre, a mí me gusta iniciar platicando sobre, en este caso, María, que es nuestra invitada estelar del día de hoy, para que la conozcan un poquito más aquellos que no han tenido oportunidad. Y ella es María Velasco, nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1987. Creció entre Estados Unidos y México, lo cual le provocó un severo caso de pochismo que hasta la fecha le persigue. Así Ella es. tiene un posgrado en literatura infantil y juvenil por la Universidad Iberoamericana entre 2017 y 2018 y escribe los libros que le hubieran gustado leer de chiquita y no tan chiquita, como todo buen millennial, es fan de Roald Dahl y de lo subversivo. Eso es un poquito de quién es María Velasco. Más adelante voy a estar compartiendo sus redes sociales. También tiene por ahí su página para que se den una vuelta, la visiten. Y pues sobre todo la intención de esta charla, de esta plática, esta entrevista, es que podamos conocer un poquito más de su más reciente trabajo que, como les comentaba, es Mosca Puberta. Y bueno, pues entrando en materia, me gustaría en palabras suyas, María, que nos platicara un poquito de qué va el libro, de qué va Mosca Puberta, qué vamos a leer en este libro. Bueno, Mosca Puberta es un cuento en rima y es sobre un pequeño accidente que le pasa a esta mosca puberta. No sé qué tantos spoilers puedo dar o quieren que dé, tú me dices, pero le pasa un Oh, accidente, no sabe en dónde se metió y ya que lo descubre, tiene que como solucionar el problema en el que se metió y una vez solucionado se da cuenta que lo que le daba miedo al final fue una superaventura y le encantó y hasta lo convierte en un estilo de vida. exacto, exacto. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque creo que fue la parte que más me gustó, ¿no? Esta parte del desenlace, esto de convertir una adversidad en una oportunidad, eso me fascina. Creo que es la parte clave en el libro, pero igual y ahorita platicamos un poquito más de eso porque me parece medular, junto con otro de los detalles que comentaba, que es un cuento escrito en rima. Entonces, esas dos situaciones a mí me parecen excepcionales en el libro, entonces ahorita platicamos un poquito más. Nos comentas tú en la contraportada que es el primer libro de una trilogía, como ya nos comentabas, escrita en rima, sobre moscas, ¿no? Sí. Y entonces ahí me surge la primera pregunta porque me parece que las moscas son un personaje muy peculiar, muy particular. Realmente no recuerdo yo otro cuento infantil con las moscas como protagonistas, pero para la aventura que vive va totalmente acorde una pequeña mosca. Entonces, ¿de dónde surge la inspiración para que sea un cuento sobre moscas? Pues creo que yo no me había dado cuenta de esto, pero a través de otras entrevistas y preguntas que me han hecho, creo que a mí me gusta mucho tomar animales o insectos que nos parecen a veces repulsivos o nos dan asco Ajá. o como que ni siquiera les ponemos atención y simplemente vemos una mosca y la matamos y como que me gusta tomar este tipo de personajes que normalmente están, no, nunca están representados o los pasamos por alto y me gusta como darles, pues darles vida y como representarlos y que la gente cuando lo lee, me ha pasado que ya no ve a las moscas igual, ¿no? O sea, como que una vez que le das como ese, pues ese valor a ese animalito, a ese insecto, como que la percepción de las personas cambia, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que creo que lo que más me gusta de personajes que no nos imaginamos fueran principales en una obra literaria o en cualquier otro escenario.
Y además, una vez que como que ya cambia tu perspectiva sobre las moscas, también me interesa como, es un poco lo mismo, pero como contar una historia a través de unos ojos que nunca te hubieras imaginado, ¿no? O sea, Es correcto. la inspiración para este cuento fue porque una vez estaba en un avión y, bueno, siempre que estoy en un avión y me toca en la ventanilla, veo como que insectitos muertos entre los dos vidrios, ¿no? Y, y entonces la última vez que me pasó lo vi y dije como, híjole, pobrecitos, o sea, se metieron en un avión, no tienen ni idea de, o sea, ellos Madre volaron mía. porque es lo que hacen, y terminaron en un avión cruzando medio mundo o cruzando lo que sea, cualquier distancia que haya sido, y en su Sería vida tan enorme. corta, sí, para ellos es enorme, y en su vida tan corta, pues ya, o sea, se murieron adentro de un avión y ellos ni siquiera supieron qué hacer, ¿no? Entonces, creo que a esta mosca le quise dar como un poco por todos esos bichitos que veo muertos en los aviones, le quise dar como una segunda vida y justo, pues que el accidente de meterse a un avión al final le cambió la vida y fue mágico, ¿no? Pero sí, o sea, creo que mi inspiración normalmente es de lo más cotidiano, porque creo que lo simple tiene como muchísima profundidad y muchísima belleza. Y también es eso, ¿no? O sea, darle como una perspectiva a cosas o a personas o a objetos que normalmente no les damos la oportunidad y pues verlo con otros ojos y entonces pues cambiarte un poco pues tu forma de ver X o Y tema, persona, insecto, en este caso. Sí. Y me encanta esta parte de la simplicidad, ¿no? Porque también, sin perder de vista el público al que va dirigido, luego estos elementos tan cotidianos, ¿no? O que guardan cierta simpleza, bueno, los adornas, ¿no? Como con toda esta aventura, por ejemplo, que en este caso vive la mosca dentro del libro, ¿no? De llegar a un avión, viajar a un lugar completamente diferente, primero el temor a lo desconocido, ¿no? Entonces empiezas a imprimir elementos que luego podemos trasladar al lector mismo, ¿no? En este caso a los pequeños o a las pequeñas. Esta situación de llegar a una escuela nueva, por ejemplo, ¿no? Es un lugar desconocido y entonces lo primero que nos aborda pues es el temor a lo Sí, desconocido, ¿no? Y luego el tratar de ubicarte, de adaptarte y de cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas todo este tipo de situaciones generan un cambio en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que son elementos que podemos ir introduciendo en la discusión con los pequeños y las pequeñas a través de la lectura de, en este caso, la mosca puberta, ¿no? Porque esa misma situación o esa misma aventura que vive la mosca en este libro, luego lo podemos trasladar en la vida real, en el caso de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y ese es otro elemento que me gusta. Y todo partiendo de esa simpleza, ¿no? De este personaje que tan cotidiano, ¿no? Que luego encontramos uh-huh. en todos lados. Exacto. Sí, creo que eso del cambio, a mí personalmente de chiquita me afectó mucho, por eso que habías dicho, o sea, como que vivía entre dos países y cambiaba mucho de escuela y así, entonces me daba mucho miedo el cambio y me daba mucho miedo conocer a amigos nuevos o hacer amigos nuevos porque no sabía si me iban si les iba a caer bien o no, no sabía, o sea, no me gustaba ser la nueva, como que ese tipo de cosas creo que a mí me afectaron mucho personalmente y al final el cambio es una constante en la vida, o sea, tenemos que saber enfrentar el cambio porque es lo único, además de la muerte, lo único Seguro. lo único seguro. Entonces, me pareció como fundamental pues sí, que tuviera este accidente, que muchas veces el cambio ni siquiera lo, o sea, llega a nosotros sin querer, ¿no? O sea, ni siquiera lo buscamos. Entonces, pues sí, o sea, estar preparados para decir, ok, esto era algo que yo no esperaba o no, es algo que no conozco, pero quizá no es tan malo como mi mente lo hace parecer, ¿no? Es correcto, es correcto. Me encanta, me encanta. Ahorita ahondamos un poquito más en esta cuestión del cambio, de la adversidad y de las oportunidades. Y quiero abordar la otra arista, ¿no? Que me parece muy importante, que es el hecho de que el libro, el cuento, está escrito en rima, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde surge o la necesidad o las ganas o la idea de escribirlo en rima, precisamente? Sí, creo que una de las razones por las que lo escribí en rima es porque las limitantes creativas pues te obligan pues, a ser más creativo, ¿no? O sea, si tienes todas las palabras para usar, pues como que se vuelve un poco más fácil.
y entonces hacerlo en rima pues te obliga a o darle la vuelta o encontrar pues palabras que jamás pensaste que pudieras usar en un relato, pero como rima pues le encuentras la manera de usarlo y así. Ese por un lado creo que es un reto que es muy divertido. Y por otro lado, creo que para los niños, o al menos volvemos a lo mismo, a mí de chiquita me gustaban mucho los libros en rima porque como que me los memorizaba y me gustaba que me los leyeran y aprendía a leer en rima porque tiene como esa cadencia que no es lo mismo leer un párrafo a leer dos renglones que además riman, ¿no? Este, y sí, o sea, creo que muchos libros en inglés para niños son como en rima, que se llaman las nursery rhymes, y hasta se vuelven canciones y como que, o sea, son ese tipo de libros que a mí me gustaba que me leyeran o que yo leyera una y otra vez sin parar, ¿no? Porque además me gustaba como anticiparme al texto y decir como, yo ya sé lo que sigue, ¿no? Como que ya me lo aprendí. Y sí, o sea, me parece como, pues, mucho más, creo que dentro de lo sensorial que puede ser la lectura, esto le da como un plus a aprender a leer y aprender a rimar y como a darle ciertas connotaciones a algunas palabras y así. Entonces también por eso me gustó escribirlo en rima. No, y me encanta, y precisamente tú mencionaste una palabra ahorita, divertido, ¿no? Para ti fue divertido escribirlo y es divertido leerlo para los niños. De hecho, dentro de los beneficios de que le leamos o que los niños lean en rima, es que precisamente las rimas son un elemento fundamental en el proceso de conciencia fonológica, ¿no? Y trae una serie de beneficios, como por ejemplo esto de escuchar rimas infantiles, ayuda a los niños a aprender cómo los sonidos se combinan para formar palabras y frases y comienzan a entender el ritmo y la inflexión de la lengua. O sea, no es nada más esta parte divertida, sino que realmente la rima tiene una utilidad en niños y en niñas, ¿no? O sea, hay más para allá. Entonces, para ti fue divertido escribirlo, para los niños y niñas, pero nada más, no nada más para las niñas y los niños, ¿eh? Yo también me divertí leyéndolo. De hecho, hubo un punto en donde hasta me reí, o sea, solté una carcajada. Entonces, y eso, además del texto, lo logra la rima, pues, porque Sí, eh, cada uno de los parrafitos lo conviertes en una cancioncita. Y es más, hasta lo lees cantándolo, ¿no? Es lo padre de la rima. sí, Incluso la rima es un instrumento poderoso para ayudar a los niños a aprender a leer. uh-huh. Tú lo mencionabas hace rato. Yo de chiquita a mí me gustaba porque me lo podía memorizar más fácil, porque había una relación entre el sonido y el texto. Entonces eso ayuda pues al proceso de aprender a leer. Sí, definitivamente. Y entonces, por un lado es divertido, por el otro lado es útil y por el otro lado trae un mensaje precioso, ¿no? Que dependiendo del niño o de la niña lo podemos aterrizar o digerir de manera distinta, pero que básicamente es que la adversidad es la gran generadora de cambios, ¿no? Nos Sí, topamos con un problema y a partir de ahí, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y obviamente, pues para solucionarlo hay que generar un cambio o interno o externo, como sea, pero generamos un cambio. sí, exacto. Y creo que también siempre hay como dos caminos, ¿no? Como lo tomo como una oportunidad o como que me la paso, o sea, sufro y no hago nada al respecto, ¿no? Que creo que yo normalmente tomo el segundo camino, el de sufrir, y como que me quedo mucho en mi cabeza y no, como que me ahogo en un vaso de agua. Eh, y por eso puse también la parte de que respira, ¿no? O sea, como que creo que es esencial, como que no nos enseñan eso, o bueno, al menos yo aprendí a respirar para calmarme hace 2 años, 3 años, ¿no? Y creo que es esencial como decir, ok, no pasa nada, tómate un tiempo, respira, y entonces como que pones otra vez las cosas en perspectiva y dices, ok, todo tiene solución, nada más tengo que encontrar cuál es, y todos somos lo suficientemente hábiles para encontrar esa solución. Y lo más padre es que cada quien vamos a encontrar una solución diferente, ¿no? O sea, Claro. no siempre se llega a la meta de la misma manera. Entonces, creo que eso también es fundamental, ¿no? Es como tomarte un tiempo y decir, ok, esta es la situación, ¿cómo le hago ahora? Y eso es justo lo que hace la mosca, ¿no? Un poco de manera divertida y obviamente, y medio graciosa, pero al final es súper importante como, ya que estás en una situación, analizarla y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Y ya, y tomar la que más te parezca conveniente. Y al final, pues nunca, o sea, no hay errores, ¿no? O sea, el camino que tomes era el que tenías que tomar
y ya lo que hagas con base en eso, pues ya también depende de ti. Y la mosca lo toma como una super oportunidad porque se da cuenta que viajar es lo máximo, ¿no? O sea, como que le tenía muchísimo miedo y después dice como, oye, un momento, esto estuvo súper divertido, conocí más cosas, aunque solo haya sido el aeropuerto. Y entonces le quiere ayudar a su comunidad a experimentar eso que a ella le pareció fantástico, ¿no? Sí, y esa parte me gusta porque también lo mencionabas hace un ratito. Luego nos gusta ahogarnos en un vaso de agua, ¿no? O sea, realmente ni siquiera son problemas, pero los sobredimensionamos y los convertimos nosotros mismos en problemas. Entonces, lo que me gusta de la mosca puberta es que precisamente este ejercicio de reflexión que estamos haciendo en esta charla a partir del libro es el tipo de reflexiones que luego podemos retomar con los niños después de la lectura, ¿no? Y entonces también vamos a estar ejercitando por ahí, yo lo menciono mucho, la comprensión lectora, ¿no? O sea, tú qué percibiste, cómo lo percibiste, tú qué reflexionaste a partir de ahí. Y no es por darle a la lectura siempre una connotación pedagógica, ¿no? O adoctrinadora, sino porque son libros que precisamente invitan a ello y pues qué mejor, ¿no? Que el libro sea el instrumento para abordar este tipo de temas posteriores a la lectura. Y es otro de las utilidades que yo le encuentro. Sí, Y me gusta mucho este ejercicio de reflexión que hacemos o que hago luego con quien los escribe, porque me doy cuenta que efectivamente coincidimos, ¿no? En la inspiración para escribirlo y luego lo que percibe el lector del otro lado. sí, exacto. Eso es súper bonito y también otra cosa que me encanta es que a lo mejor alguien lo percibe de manera completamente Sí, claro. distinta, ¿no? O sea, yo pude haberlo escrito con cierta intención o por alguna razón, pero una vez que el libro llega a manos del lector, ya es suyo. O sea, lo que yo pude o no pude haber hecho, si no está plasmado, ya no me corresponde a mí, ¿no? Entonces eso también me parece muy interesante como ver las diferentes percepciones sí, que pudo haber tenido el libro en alguien más. Pero sí, me gusta mucho eso que dices, porque justo yo estoy un poco en contra de la literatura con sentido utilitario, o sea, como que me parece que le quita todo el arte a la literatura. Eh, Total. pero al final, pues sí, o sea, si tú le lees el libro a tu hijo y resulta que te pregunta, oye, papá, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a la mosca? ¿Por qué estaba asustada? ¿No? Como que pues ya te invita a reflexionar y a abrir ciertos temas que quizá de otra manera no hubieras podido abordar, ¿no? También otra cosa que me gusta que está escrito sobre, digo, en rima, es que uso palabras poco comunes, ¿no? Como uso por ahí la palabra luminiscencia, ¿no? Entonces, Sí. que es como, pues sí, seguramente muchos niños no tienen idea de qué es esa palabra, pero al final van a preguntar y entonces ya aprendieron una palabra nueva, ¿no? O sea, creo que también eso pecamos un poco en en la literatura infantil, en darlo todo como partido y en la boca para que lo entiendan, pero también parte de leer es justo aprender vocabulario y decir, ah, ok, en este libro, esta palabra yo no sé cuál es, preguntas y ya conoces una palabra nueva, ¿no? O sea, como que creo que eso también es muy importante en la literatura infantil. No, no, y más que lo hemos, creo que quien difundimos la lectura lo hemos dicho múltiples veces, ¿no? O sea, leer trae beneficios implícitos por el simple hecho de leer, o sea, no porque el libro busque ser utilitario, adoctrinador o pedagógico, ¿no? Sino por el simple hecho de leer ya trae beneficios. Uno es ese, precisamente, el ampliar el vocabulario. Es imposible no conseguirlo, precisamente porque en los libros encuentras palabras que no conoces y que a partir de ahí conoces. Y no es por forzar, ¿no? Esta intención del libro de adoctrinar al niño, de educarlo, digo, para eso está la escuela, ¿no? El libro, la lectura primero tiene que ser un espacio de recreación, de diversión, de relajación, pero bueno, hay situaciones implícitas que se dan, y tú lo comentabas, lo padre es que venga del niño hacia acá, ¿no? Cuando el Ujú. niño te pregunte, oye, pero ¿por qué la mosca se asustó? Ah, es que recuerdas, por ejemplo, cuando tú cambiaste de escuela, ¿tú cómo te sentías, no? Entonces, también empezamos a abordar toda esta parte de las emociones y de los sentimientos para allá va todo este rollo, ¿no? De usar a los libros en ese sentido. Exacto. Otro de los aspectos muy padres del libro son sus ilustraciones, porque estamos hablando de un libro ilustrado, ¿no? Y Sí, entonces, así como ven en la portada a nuestro personaje principal, a esta pequeña mosca por acá, bueno, pues si abrimos el libro, entonces nos vamos a encontrar con un montón de ilustraciones en acuarela, ¿no?
aquí las veo, ahí está, exactamente. Sí, Con sus ojitos acá todos disvariados. sí. Sí, las ilustraciones las hizo Fernanda Leal, una ilustradora increíble, es una genia en la ilustración, como podemos ver. Capturó perfecto como la esencia de la mosca, que es puberta, que tiene granos, que es súper dramática, porque hace todos estos gestos. Eh, y sí, o sea, me parece que parte fundamental del libro son las ilustraciones, porque si bien el texto explica muchísimo, las ilustraciones ayudan a entender, ¿no? O sea, si tú sin leerle el libro a un niño le enseñas esta imagen y se ha subido a un avión, reconoce perfecto que es un avión, Sí, ¿no? totalmente. Entonces ahí como que te da medio pistas, porque igual y la mosca todavía no sabe dónde está, pero tú ya tienes la ventaja ahí. Entonces tú eres, es como el narrador omnipresente que sabe perfecto lo que está pasando, ¿no? Pero sí, las ilustraciones la verdad es que son una joya, y son increíbles. Sí, no pude pedir más, la verdad. Aquí está el ejercicio de respiración haciendo su yoga. Ahí está el Para que se calme, exactamente. calmarse, sí. Y también es importante, o sea, creo que como que son las mini pequeñas cosas en la ilustración, pero por ejemplo, al principio vemos a la mosca puberta, pues así, ¿no? Como con sus Dr. Marten y sus granitos y así. Y al final, ya que sobrelleva el cambio y así, ya la vemos como con tacones o sea, físicamente también sufrió un cambio, ¿no? O sea, no fue solamente algo que le pasó, sino que físicamente también creció, por así decirlo, ¿no? Sí. Y de hecho justo era como que una de las situaciones, como muy presentes, ¿no? Una mosca puberta, ¿no? Ujú. Y entonces, creo que también eso abona mucho al sentido de cambio dentro del libro, ¿no? Porque, bueno, pues, qué mayor cambio en una persona que atravesar por la pubertad, ¿no? O sea, Sí, exacto. es es una fase de muchísimos cambios. Inevitable, además, ¿no? Exacto, Sí, inevitable. Y que todos sí, abordamos o que todos sufrimos de manera distinta, ¿no? O sea, hay sí, quien la pasa muy tranquilita y hay para quien es toda una revolución y tormenta. exacto. Sí, eso también está padre en el libro, que muchos niños no saben lo que es ser un puberto o una puberta y entonces, y muchos están a punto de, ¿no? De ser prepubertos o ya tienen un hermano puberto, pero no sabían como por qué se estaba comportando así. Entonces también como que muchas personas que lo han leído me dicen como, uy, me ha ayudado un buen a explicar como o qué va a pasar o qué está pasando con el otro hermano o con el primo, no sé, o sea, como que todos tenemos algún puberto en nuestras vidas, si no es que nosotros mismos. Sí, Eh, entonces sí, también está padre esa parte. sí, sí, a mí me gusta porque sí, justo en casa tenemos uno, anda por ahí de los 12 años, entonces, pero otra vez, o sea, son situaciones que vienen, ¿no? Pero ¿por qué se llama mosca puberta? O sea, porque realmente lo puberto está, digo, en las ilustraciones implícito, pero viene en el título, y entonces ya desde ahí, llama la atención, ¿no? Mosca Sí. puberta, ¿por qué puberta? Y entonces luego te vas a la lectura y sí, da pie, pues, a poder explicar aún más cosas. Y bueno, entonces ya con todo lo que hemos platicado, ¿no? Que está escrito en rima, que es divertido, que da pie a una reflexión, que habla sobre cambio y demás, para María Velasco, para la autora, ¿qué edad sería la recomendada para este libro? Eh, pues yo creo 5 años en adelante, aunque la verdad es que creo que yo veo la literatura infantil como, es solamente como un diferenciador que le da como las librerías para poder vender, pero yo, o sea, Ujú, creo que si un libro tú como adulto no lo leerías, ¿por qué lo leería un niño, no? O sea, me parece que es un libro, o al menos me gustaría pensar que es un libro que cualquiera puede leer y se puede divertir, porque también, sobre todo si tú como papá se lo vas a leer a un niño, creo que también te tienes que divertir tú, ¿no? O sea, no es solamente para el niño. Pero técnicamente es para niños de 5 años en adelante que están aprendiendo a leer o que ya saben leer, y es justo para eso, ¿no? O sea, para que tú les ayudes como explicándoles cómo leer el libro en rima y ya después ellos como que solitos se agarran leyendo, o bien tú leérselo porque es muy bonito que te lean en rima, ¿no? O sea, a mí me encanta
que leer en voz alta la rima. Entonces sí, yo creo 5 años en adelante, pero la verdad es que depende de cada quien, la capacidad lectora de cada niño, o de los papás, o de quien sea, ¿no? O sea, también es un libro que le puedes leer a un recién nacido, no pasa nada, no va a cambiar nada, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo en este aspecto de que creo que Mosca Puberta es un libro que cualquiera puede leer y que cualquiera se va a divertir. Yo lo mencionaba al principio de la entrevista. Yo primero lo leí yo solo, ¿no? Tuve la fortuna de recibirlo durante la FIL Guadalajara, y entonces llegando, luego lo abrí, lo empecé a leer, y esta cadencia de la ritma a mí me encanta y lo juro, hubo un momento donde me reí, o sea, realmente solté una carcajada, porque es muy divertido leerlo y por supuesto que es muy divertido leérselos, ¿no? Sí, Y siempre cuando estamos hablando, por ejemplo, de lectura a los niños, yo creo que debe de ser un proceso como de compañía al principio, ¿no? Eh, y si al adulto le gusta el libro, pues por supuesto que luego le va a meter cierto sazón a la lectura, ¿no? Y sí, entonces el niño se va a emocionar y va a decir, mira qué divertido está mi papá, sí, qué divertido está mi mamá. Y entonces ya luego solito dejamos el libro por ahí disponible y y de el momento en que el repente, niño o la niña quiera lo va a agarrar, ¿no? exacto. Y también tiene como ese misterio de como, ¿qué le habrá pasado, no? Al principio, que como que no sabes. Entonces también como que te invita a seguir leyendo, a decir como, no, ahora necesito saber qué le pasó. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Y luego es toda una revelación el final, ¿no? Exacto. Sí hay como un giro muy ad hoc al público infantil, pero sí hay un giro ahí en la trama Sí, divertido. Este, perfecto, pues eso fue Mosca Puberta, de María Velasco, a quien tenemos aquí en presente y agradecemos nuevamente, con ilustraciones de Fernanda Leal, editado por Gracia Ediciones en su sello infantil Félix. Eh, en pasta dura, con ilustraciones en acuarela preciosas, que invita a divertirse, que ayuda a los niños a aprender a leer, que invita a la reflexión, a resolver algunas dudas, a aumentar el vocabulario. Entonces, un libro completo, un libro bonito, un libro divertido, pero que es el primero de una trilogía. exacto. Entonces, yo quería preguntar si de pura casualidad había oportunidad de saber o de tener un pequeño adelanto del segundo libro, como para Sí, irnoslo pues de antojando. hecho, el adelanto está en el final del primer libro, que termina diciendo, lo voy a leer, espérate. Dice, Muy bien, muy bien. se volvió más famosa que la mosca desastrosa, pero esa es una historia que ahora no recuerdo de memoria. Entonces, Mm, el adelanto es que el siguiente libro es sobre la mosca desastrosa. Eh, está, ese también está muy divertido, pero también es un poco más triste. Bueno, no sé si triste, pero sí, no es tan de aventura. Eh, y espero que próximamente lo tengamos. Ya está escrito, ya nada más Fer tiene que hacer las ilustraciones, que obviamente es muchísimo trabajo y sí, muchísimo tiempo, claro. sobre todo por eso, ¿no? Porque es la acuarela y cada ilustración, etcétera. Pero sí, bueno, el siguiente libro es La mosca desastrosa. Es un poco más trágico. Es lo único que puedo Pues adelantar. bueno, pues ya lo esperaremos con ansia para Sí, poderlo leer. Retomando un poquito las edades recomendadas, la verdad hay dos aspectos que creo que pueden hacer que incluso niños menores de 5 años lo puedan leer. Y es primero que está en pasta dura, segundo, que las hojas realmente son muy gruesas. sí, Están acartonadas, realmente es opalina, no sé qué tipo de material sea, pero realmente son muy gruesas las hojas. sí, Entonces, no teman, pues, en esta hoja delgadita que se puede luego arrancar. No, la verdad es que es un libro que pueden manipular niños incluso más pequeños de 5 años, y que pueden empezar a hacer sus pininos, ¿no? A identificar incluso las letras, ni siquiera necesitan empezar a intentar leer frases, las puras letras. Y como sí. comentaba María muy atinadamente, acompañado de las ilustraciones, incluso ellos mismos se pueden inventar su historia, ¿no? Entonces, está genial, está perfecto. Les dejo por aquí las redes sociales de María Velasco. En Facebook e en Instagram la encuentran como María Velasco Escribe. Por ahí he visto que sí está bastante activa en sus redes sociales, sobre Muy, todo promocionando Mosca Puberta ahorita. Entonces, pues aparte de agradecer a María este tiempo, invitar a la gente que
vea la entrevista a que busque y consiga el libro. La verdad es que vale la pena darle una oportunidad. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Y bueno, a esperar con ansia La mosca desastrosa, ¿no? El segundo libro. Sí, sí, muchísimas gracias a ustedes. Pueden comprar el libro en mi página mariavelasco.com.mx y próximamente estará en librerías. Perfecto. Ese es un buen dato. Entonces, mariavelasco.com.mx, Así ahí es. pueden comprar el libro y bueno, también esperemos que pronto llegue a librerías y esté disponible para que más gente lo consiga. Exacto. Pues muchísimas gracias, María. No, Muchísimas gracias a Gracia Ediciones por la edición de este libro, a Fernanda por su trabajo de ilustración y bueno, esperemos que hayamos conseguido antojárselos lo suficiente para que lo busquen, lo consigan y nos platiquen en redes sociales qué les pareció. muchísimas gracias. Sí, ojalá lo puedan comprar y ahí nos platican. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, María, nuevamente. Y bueno, luego platicaremos en otra oportunidad. Gracias, nos vemos. Gracias, bye.